Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto y tenga poca palabra. Me dijes aplicado y me aprendí toda la teoría. Quisiera no fallarte, te lo juro por mi vida. Menuda tontería, mi vida que no es mía. La vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si me caigo, me sacudo y me levanto, pero hay días, créeme, que cuesta contener el llanto. Quisiera ser tu hombro, tu escudo, tu alegría, y no ser el empuje de la lanza que te pincha. Y aunque a veces no conozca el que era antes, intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste, cuanto más falta me hacía. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Quisiera ser la nota más alta que llegas cuando cantas, matando el lamento, lamer tus heridas y secar tu tormento, para que al final te rías. Buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la cual me estés escuchando. Soy Gustavo Torres, psicólogo, comunicador, y te doy la bienvenida a otro programa más de El Puente. Este puente que cruzamos todas las semanas con la intención de unir temas del cielo y la tierra, del alma y el cuerpo, del pensamiento y el espíritu, y de todo esto que muchas veces nos preguntamos. Hoy en este programa tengo una invitada que ahora le voy a preguntar porque se me acaba de nublar si está en Querétaro o en Cuernavaca. Creo que está en Cuernavaca, en México. Una persona especial, alguien que conocí en uno de mis programas con otro invitado. Sin embargo, parecía como que había un pendiente o que nos íbamos conociendo de antes, y surgieron así muchos temas de interés en esto que es el día a día, lo que es la espiritualidad, y algo que muchas veces pensamos que es para personas especiales, cuando todos tenemos esa capacidad de encontrar nuestro Dios interior, sin desmerecer esa palabra del punto de vista de lo que hemos aprendido, porque siempre digo que si somos hijos de Dios, somos parte de Dios. Y hablábamos de eso. Y hoy le quiero agradecer el tiempo que me está dando un momento para compartir en una charla en donde vamos a hablar de todo lo que se vaya cruzando, de vidas pasadas, de espiritualidad, de seres intraterrenos, de seres extraterrestres, si es que los hay o no, con todos estos desclasificados de la NASA y tantas cosas, ¿no?, que por ahí nos preguntamos y que nos llevan a una sobremesa de largo tiempo. Así que le doy la bienvenida a mi querida Blanca Ávila, Alma, desde el centro de México. ¿Cómo andas, Muy Blanca? bien, muy feliz, muchas gracias, contenta de estar aquí. Y sí, estoy en Querétaro, que está como a Mi 8 horas Querétaro. de la Ciudad de México, y muy feliz de compartir con ustedes, contigo. Ujú. Blanca, para comenzar, te comentaba antes que empecemos a grabar que si bien habíamos conversado en la previa, nos habías acompañado en algún programa con mi amigo Alejandro Chaires y tu amigo también, en alguna entrevista que le hice, hablamos. Sin embargo, por la rapidez del momento no terminaba como de conectar de mi parte a lo mejor en la historia en sí, siendo que siempre trato de buscar los mensajes en las historias. Y te escuchaba en una entrevista que te hicieron, y quiero preguntarte, o que si nos podés contar, porque no sos una persona que siempre ha trabajado con la espiritualidad, corregime si me equivoco, para eso es la pregunta, pero hubo un momento entre un antes y un después, como que cruzaste ese puente del que hablamos siempre y empezaste a tener una conexión espiritual y un sentido de vida, tal vez un poquito diferente a lo que veníamos haciendo. Eh, ¿Cómo ha sido, si te presentas para las personas que por ahí no te conocemos o no te conocen en Argentina? ¿Qué sos? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo es esto de este camino espiritual que estás recorriendo y apoyando a las personas? Pues yo creo que, bueno, obviamente pues somos estos seres humanos con esta alma y este espíritu continuamente. De pronto sí hay como como una ansiedad de querer saber más, ¿no? ¿Qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito? O en mi caso era, bueno, de esto desde muy chiquita, ¿no? Siempre era como cuestionarme un montón de cosas bien chiquita. O sea, a los 20 yo ya estaba haciendo
retiros de silencio en la India de 10 días, de no voltear a ver a nadie, de silencio, siempre en esta búsqueda de encontrarme, ¿no? Y siempre buscando, pues justo, ¿no? En viajes, yéndome a lugares, experiencias súper fuertes de diferente índole, plantas medicinales y demás, para recordar que lo que estás buscando está adentro. Entonces yo creo que, bueno, fui locutora 20 años de radio, de una estación de música electrónica, nada que ver, pero siempre está esa partecita del servicio, pues de ayudar a diferentes personas, tanto en el radio, haciendo cosas de altruismo y demás. Y luego ya, yo creo que sin duda la pandemia para mí fue pues un trampolín muy bonito, porque por primera vez en mi vida tuve tiempo de irme al interior, tuve tiempo de meditar, tuve tiempo de estar, ¿no? Sin estar Ujú. en el hacer, sino más bien en el ser. Y desde ese ser, pues fue ese irme a mi interior y empezar a descubrir pues toda la magia que todos tenemos adentro en el corazón. Y ahí empezó un poco toda esta historia. eh, y yo siempre, ¿no? Después de ser locutora, yo quería algo, ¿no? Yo estaba en la búsqueda de qué era lo que iba yo a compartir a las personas, ¿no? Aparte de compartir todos los días, pues como locutora estás al aire todos los días, 4 horas al día durante 20 años, imagínate, en la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas y locochonas, y era la estación número 1 de rating en México. Entonces, pues estás acostumbrada a que te escuchen y tratas de dejar un mensajito y demás, pero pues es música, era otro rollo, festivales alrededor del mundo, cubrirlos y demás. Pero bueno, en esta introspección en la pandemia fue adentrarme más y yo creo que lo primero que me conectó más fue sin duda el cacao. Empecé con el cacao, esta semillita hermosa que te lleva a bajar todo el ruido de la mente al corazón, que usaban nuestros antepasados antes el cacao para, cuando alguien llegaba a tu casa, te ofrecían una tacita de cacao, que es mucho, todavía las abuelitas en México lo hacían mucho, te ofrecían una tacita de chocolatito caliente, y era como para que las personas que entraran a tu casa empezaran a hablar desde el corazón y no desde la cabeza. Y desde ahí todos compartiéndose desde el corazón y no desde la mente egoica. Entonces yo creo que ese fue mi primerita ya instrumentito, que de ahí ya fueron pasitos, pasitos y se fue desenvolviendo todo lo que ya está pasando hoy. Ujú. Estaba pensando en lo simbólico o en esta ceremonia del cacao que comentas vos, ¿no? Porque parece algo tan simple, tan rutinario. Cuando llegamos a la casa de alguien, yo me imagino esas tardes de invierno y te ofrecen una tacita de cacao, pero todo lo que implica eso. ¿Cuál es esa conexión especial? He escuchado muchas veces y cómo es una ceremonia del cacao. Una ceremonia del cacao, el cacao es una semillita, Ujú, como todas las semillas crecen adentro en la oscuridad, y el cacao te invita a bajar mucho de este lugar de la mente, donde acuérdate que la mente pensamos generalmente que está en la cabeza, pero la mente es el instrumento creador de tu conciencia, ¿no? Entonces, pues, y aunque el cerebro tiene pues muchísimas neuronas, 100.000 millones de neuronas, y tu corazón solamente tiene 40.000, ¿no? De 100.000 millones a 40.000, aún así el campo electromagnético de tu cerebro es 5.000 veces más potente el de tu corazón que el de tu cerebro. Entonces, ¿con qué quieres pensar? Pues con el corazón, ¿no? Es mucho más potente. Entonces, el cacao hace que bajes de esta mente y este ruido mental al corazón, ¿no? Donde está toda ujú, tu sabiduría, donde están todos tus poderes, tus dones. Y cuando compartes cacao, pues generalmente hay música, compartes pues esta bebida caliente, la intencionas, haces una meditación, dependiendo, ¿no? Cuál es la intención de esa ceremonia, pero bueno, intencionas generalmente pues ir al corazón, depurar, limpiar, conectar, siempre pues intencionando qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que anhela tu alma? ¿Cuál es el anhelo más grande de tu alma? Y de ahí pues los voy llevando por una meditación, generalmente toco cuencos, instrumentos, arpas, koshis y muchos instrumentos más. Generalmente hay fuego, ¿no? Entonces podemos intencionar quemar en el fuego para transmutar o el fueguito. Siempre hay elementos, ¿no? El fuego, el agua. Hay generalmente pues copalito, todo el tiempo copalito entre las personas limpiándonos. Y pues básicamente el cacao se utilizaba, los mayas, así, lo que te digo, para también tomar decisiones importantes de los pueblos, y también le llaman como la sangre que corre por abajo de la tierra, porque cuando estás tomando cacao haces una conexión con tus ancestros, con tu árbol,
Entonces recordar también a mamá, a papá, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelos y a todo el árbol al que estás unida genética y energéticamente. Entonces, pues eso es básicamente una ceremonia de cacao para mí, las que por lo menos yo hago. Veo palabras claves en todo esto, ¿no? Como principalmente intención, porque si no ponemos la intención de conectar, va a ser compartir una taza de chocolate con leche caliente, por un decir. Pero si ponemos la intención, me viene a la mente la frase esta que en la semilla está el bosque. Exacto. Eh, y lo relaciono con esto, que crece en la oscuridad, o sea, es como que nos va a llevar a la oscuridad del alma, del corazón, como decías recién, y si ponemos la intención nos va a recordar quiénes somos, algo así sería de dónde venimos, qué es la fuerza que tenemos dentro de nuestra alma. Claro, porque si, mira, que es que la vida misma la tienes que intencionar, porque si no, no hay dirección, ¿no? Ujú, Entonces el cacao te invita también a descubrir, como en esta oscuridad donde crecen las semillas, que también tienes una parte oscura, como todos. Todos tenemos ujú. luz y oscuridad, todos somos de millones de colores. Y generalmente no puedes hacer toda tu vida de, ay, sí quiero ser positiva, alegre, feliz, todo el tiempo. No, los sentimientos te atraviesan porque estás viviendo tu humanidad. Y entonces en este gozo de vivir tu humanidad, aunque sea tristeza, enojo, ira, alegría, envidia, todos estos sentimientos te van a atravesar, todas estas emociones. Entonces te Ujú. atraviesan, acuérdate que una emoción dura 90 segundos, o sea, nada, no es que la retenemos, pero el cacao te invita a ir profundo y como agradecer la misma composta que sale de ti, ¿no? Cuando sueltas composta en tu jardín, generalmente muchos han tenido composta en su jardín que vas tirando las cascaritas de la papaya, no sé, todos los huesitos del durazno, de todas las frutas que hay en tu casa y de pronto en tu jardín empiezas a ver que empiezan a salir unos árboles que dices, órale, ¿y ese de dónde salió una papaya en mi jardín? Y justamente es esto, voltear a ver también y honrar también los momentos difíciles o los momentos donde has sentido lo que has sentido como parte de esta vida y de tu experimentación en esta vida que no viniste a ser perfecta, viniste a experimentarte. Entonces es como enaltezco también mi parte oscura, enaltezco mis debilidades, enaltezco los capítulos también oscuros o dolorosos de mi vida y eso es parte, ¿no? De honrar el libro hermoso que has formado hasta el día de hoy. Y nos hace ser quienes somos, ¿no? Exacto, La luz y la oscuridad, la tristeza y la alegría, exacto. tantas cosas. Eh, Mencionaste un par de veces la palabra humanidad y te escuchaba en la entrevista que hiciste con alguna persona que hablabas de alguna experiencia que habías escalado una montaña y pensaba en esto de la humanidad, en una historia de una persona que subió, si no me equivoco, no sé si era el Everest o el Aconcagua en Mendoza, en Argentina. Y dice que iba subiendo y el compañero que iba adelante subió antes y se quedó esperando y estaba sin máscara. Entonces, cuando esta segunda persona sube y llega a la cima y lo ve, le dice, ¿por qué me esperaste? Y le dijo, ¿de qué vale haber llegado a la cima si no tengo con quién compartirla? Y Mm. hablar de esa belleza que vemos en la cima de una montaña. Y tuviste una experiencia muy fuerte que creo o entiendo yo que fue parte fundamental en tu transformación, en tu conexión. ¿Nos pudieras compartir esa experiencia? Ajá, yo fui a cruzar los Andes en un ultramaratón que se llama el Cruce de Ujú. los Andes, que es de Argentina a Chile. Y entonces yo quería hacer todas las montañas de México, que tenemos pues montañas bien, bien altas, volcanes y demás, como parte del entrenamiento. Entonces hay uno que se llama el Pico de Orizaba, que está como a 5.600 más o menos. Eh, y fui, pero había mal tiempo y no tendríamos que haber subido, pero sinceramente el ego de la persona con la que íbamos le ganó y en vez de decir no tenemos que subir, fue como no, sí subamos, no va a pasar nada. Y yo pues creía en él porque pues, que era el experto. Ujú. Total que subimos y subes de noche para hacer cumbre en el amanecer. Y cuando estábamos a 200 metros de hacer cumbre, vas con arnés, vas conectados con otras personas, ¿no? Vas con crampones y todo este tema por el hielo, por la nieve y demás. Y cuando falta, el clima estaba terrible, no escuchabas de aquí a lo largo de tu brazo, no escuchabas a la persona de al lado
de la tormenta que estaba haciendo. Y íbamos como en amarres como de cuatro, tres personas, cuatro así. Éramos un grupo, no sé, tal vez éramos 10. Y, y de pronto fue como, no, ya no podemos subir, ya no podemos, algo está pasando, tenemos que bajar. Gracias a Dios alguien de mi amarre le dijo, esto no está bien al guía, porque el guía como que seguía, seguía, seguía. Y total que cuando vimos que todo estaba pues, muy mal, condiciones muy malas, empezamos a querer bajar, pero ya te empiezas a marear, ¿no? Bueno, no marear, te empieza a faltar oxígeno, empiezas a desvariar un poquito, este, mis crampones no estaban bien desde un inicio, entonces se congelaron los cordones que ya no podía descongelar, entonces a cada rato se me salían y dijo, empezamos a bajar, pero nos empezamos a caer, ¿no? Todo el tiempo nos caíamos y como estás amarrado, y entonces decía, tenemos que bajar, tenemos 5 minutos para bajar porque si no nos vamos a congelar. Y yo, pues sí, ya vamos no sé cuántas horas para subir. Pero era un decir, pero porque nos estábamos congelando. Yo veía a mis compañeros que era como un hielo que te cubría, algo muy loco. Yo nunca había visto así como que te llenas de un hielo, así, y te empezaras a paralizar. Entonces empezamos a bajar, estábamos totalmente perdidos. Veías blanco para enfrente, para la derecha, para la izquierda, para el cielo, o sea, no había un lugar donde no hubiera blanco, o sea, blanco, blanco, blanco. Y cuando oigo que en el walkie-talkie habla este guía y habla con otros que se quedó, y le dice, como que dicen, tienes que subir, tienes que regresar. Y él dijo, no puedo subir, estoy perdido. Dije, ya, si está perdido el mero mero, ya valimos. Pasé por todo, pasé por decirle a Dios que qué mala onda, porque me estaba muriendo ahí, que no pensé que me fuera a morir así, de gacho, que porque me había soltado. Pasé por alucinar también. De pronto empecé a ver barrotes, coches, escuchar gente y luego te das cuenta que no es verdad y que estás alucinando. Entonces es como una sensación muy, muy loca. Y pues empezamos a simplemente a tratar de bajar, pero como no se veía nada, en cualquier momento podrías caer en un barranco, porque no se ve nada. Entonces de pronto era siéntate y echa el pico para atrás, truc, y empieza a bajar a ver si puedes tocar piso hacia abajo. No, una cosa muy, muy, muy fuerte. Total, en esa vez, gracias a Dios, pues nos salvamos nosotros tres. El guía tuvo que volver a subir porque allá arriba ya se habían muerto dos de nuestros compañeros, uno como de 20 y tantos y otro como de 40 y tantos, 50, no me acuerdo. Y, y pues fue una historia muy, muy fuerte. Yo la verdad no lo relacionaba con, tal vez con mi vida espiritual, o sea, obviamente que sí, ¿no? El agradecer que Dios nunca me soltó y demás, pero justamente mi papá algún día me dijo, ¿crees que lo que te pasó en esa montaña hizo algo de lo que te di que soy? Puede ser que haya ahí una conexioncilla, no lo sé, todo creo que todo tiene conexioncilla a donde te lleva. Pero bueno, eso fue lo que me pasó en la montaña y justo hace poquito, hace, híjole, pues yo creo que mes y medio máximo, acaba de morir pues el chavo que a mí me subió, el guía que a mí me subió, acaba de morir justamente en una montaña de Perú por, Ujú. por un deslave con su novia y murieron los dos. Y así la vida, Lamentable. ¿no? Ujú. Eh, yo sí lo relacioné, como te preguntaba tú, con tu papá, vos sabes, porque vos lo mencionas como alucinaciones, que yo lo pongo en duda, pero porque ni siquiera es porque sea un programa que te estoy entrevistando y quiero poner en duda para generar un tema de conversación, sino muchas veces, alguna vez me dijo mi hermano tenía raíz militar, ¿no? De la Fuerza Aérea en Argentina, y me dijo, en las situaciones más difíciles el cuerpo es mucho más fuerte de lo que te imaginas. Y por otro lado, yo digo, en situaciones difíciles el alma saca a relucir dones o talentos que no sabemos que tenemos, herramientas, como quien diría, en esa fortaleza. Y creo que en situaciones como esa, como la tuya y como la que muchos hemos tenido muchas veces y no nos hemos dado cuenta que estamos en una situación extrema, creo que tenemos esa conexión, que hay una parte nuestra que nos recuerda o nos empuja a lo que es el sentido de vida. Y te relaciona a vos con el sentido de vida y la espiritualidad. Porque siempre hay alguien, me explico, la espiritualidad para hacer el camino que seguimos. Dijiste en esa entrevista hiciste un comentario muy fuerte, a mí me llegó, que es como que decís, Dios, esto es todo, y recién lo dijiste, Esto es todo, Dios. Así me voy a morir. O sea, Ajá.
no sé si concientizamos esa parte de que uno piense, así me voy a morir, en esta situación y ahora, con todo lo pendiente que tengo por hacer. Y ahí es como que tenemos otra oportunidad. Ujú. Y el tema es poder descubrirlo para aprovecharlo, ¿no? Con esa pregunta, ¿esto es todo? ¿O qué tal lo hice? Fíjate que no decía, me faltan muchas cosas con hacer. Tampoco vi así de que en mi familia, en mis hijas, Ujú. ¿no? Más bien estaba enojada con Dios y le decía, o sea, me voy a morir aquí de esta forma tan horrible. Claro, vos que sos tan buena aparte, No, que lo hombre, hiciste. yo que soy tu consentida. O sea, Sí, yo soy tu consentida. O sea, muchos pensamos que somos consentidos. Yo que soy tu consentida, no que era consentida. ¿Qué es esto? ¿Por qué voy a morir en esta forma tan... Estaba enojada. Estaba muy enojada. O sea, estaba enojada. No dije Dios te amo, Dios perdón. no, 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 es que No, es... estaba enojada porque me iba a morir congelada. Ujú. Entonces sí fue como, pues así. Sí, fue más enojo que nada, ¿eh? Y Son después momentos que se ya... van dando y se van, yo creo que son momentos de despertar. Gente que ha estado en situaciones similares terminan diciendo, no sé si será tu caso, ¿no? Pero, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama esta señora, la psicóloga que estuvo en la película esta, Lo Imposible, que lo agarró el tsunami en el 2004, de decir que fue lo mejor que les pasó porque te obliga a despertarnos, nos obliga a despertarnos situaciones como esa. Y los mineros de Chile en el 2010, algunos de los sobrevivientes de los Andes en el 72, terminan hablando de que en cierta medida, eh, más allá de la tragedia o el momento difícil, es algo positivo que saca en la persona, ¿no? Nos transforma en cierta medida. Em, Alma, te iba a decir, Blanca, te quiero preguntar un poquito en esto del camino que se fue dando. ¿Cuándo fue que decidiste cambiar, ¿no? ¿Cómo se dio este cambio de una profesional de la comunicación en una radio, en una estación de radio en el momento que era un boom tal vez y todo lo que ibas haciendo, viajar por el mundo, a comenzar a hacer un trabajo espiritual en el servicio de los demás? ¿Cómo fue esa transformación? Mm, te digo que la pandemia, por primera vez, después de estar 20 años que vas diario al radio, por primera vez pude estar trabajando desde mi casa y tener Ujú, paz, ¿no? Y como corría, siempre era pues entrenar en la mañana, ir a ese trabajo, luego tuve otro trabajo también, dobleteaba trabajo. Siempre era de esas que creía que entre más cosas hacías, eres mejor, ¿no? El hacer, ujú, hacer, 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 hacer. Y que agradezco pues, pero en la pandemia empecé a simplemente estar, ser. Y entonces en esa búsqueda de que yo quería, hice diferentes plantas medicinales que te van abriendo el caminito, retiros y demás, pero yo quería que me dijeran, esta va a ser tu varita mágica y con esta le vas a ayudar a la gente. O vas a compartir, no sé, lo que fuera. Eh, y entonces en esta búsqueda era como estudiar algún curso, empezar pues, en la búsqueda. Y un día justo compré cacao, pero no para, o sea, para mí. Y me dieron una bolsita como de regalito con un cuarzo y unas semitas de cacao. Entonces un día me fui a dormir y agarré la bolsita y me había llevado mi virgen, una virgen de Guadalupe que tengo. Pero me había ido a una vacación y nunca esa virgen no la cargaba, pues ahora la cargo, pero agarré la virgen y la puse en el buró de la vacación y la bolsita, y ya que me iba a dormir, agarré la bolsita de cacao, la olí y fue todo un viaje. O sea, cuando la olí, la virgen me empezó a decir, este es tu camino, es el cacao lo que vas a compartir. Y yo, el cacao, dice, pero ¿cómo el cacao? Yo venía pues, de cosas como más extremas, por decir, de Niñitos Santos, de ayahuasca, de cambó. Entonces el cacao, yo el cacao lo veía como el chocolate de abuelita. Y me dijo, ¿por qué siempre quieres todo más fuerte, estruendoso? ¿No? Es desde la sutileza y desde el amor, esta es tu medicina la que vas a compartir. Y bueno, o sea, lo digo muy normal, pero vi a la Virgen que me habló, entonces fue como de, wow, no, pues sí, o sea, 100% esto es mi medicina. Y empecé a hacer las ceremonias, y después de las ceremonias, pues un día
tomé un curso para autoabrirme los registros akáshicos y lo que me pasaba es que cuando decía la oración me empezaban a aparecer muchas personas trascendidas. Este, no sé, el papá de una amiga de la primaria, el hermano de una amiga, y me daban mensajes. Y entonces en estos mensajes, pues un poquito complicado a veces compartirlos porque había gente que no la veía hace 20 años. ¿Cómo? ¿Y cómo le decís aparte? Sí, estuve con tu papá hoy. Sí. Entonces era de, oye, fíjate, amiguita linda, que estaba haciendo una meditacioncita y así. Entonces, así, pero de pronto me aparecían unos que tal vez no conocía, pocos que no conocía. Y, y la gente me empezó a mandar gente para que hablara con sus muertos. Pero yo me cerré ahí, yo no quise, porque se me hacía una responsabilidad muy grande que alguien llegara con su corazón rotito a querer ver a papá, mamá, hijo. Y yo no era que dijera, "Ah, ok, voy a conectarme con Juan Pérez". No, llegaban los que llegaban en ese momento. Entonces, dice, es una responsabilidad muy grande y creo que no la quiero tener. ¿Te daba miedo? No, no me daba miedo, pero me sentía muy responsable de que yo no llamaba a los muertos llegaban, los que Ujú, querían comunicarse. Entonces, imagínate que tú llegues con la esperanza de ver a tu, no sé, voy a inventar, a tu hijo, imagínate el dolor, y llegues y no mm. llegue tu hijo en ese momento, porque pues, simplemente no quería. Y yo con esa responsabilidad tan gigante y teniendo una persona con toda su esperanza en mí, que yo le dijera algo. Entonces dije, no, ese no es mi camino, no quiero. Y y luego, bueno, el radio lo empecé a dejar poco a poco porque me fue a vivirse fuera de la ciudad. Y también pues me hice grande, ¿no? O sea, yo era una estación muy joven. Ya empecé a entrevistar a los hijos de mis amigas. Ya había festivales que me daba una flojera cubrir, ¿no? Había festivales muy hermosos, pero había otros de 3 días en Las Vegas, día y noche, día y noche. Decía yo, ya, pues no, yo ya no quiero eso. Entonces me fui como desapegando un poquito de la estación hasta que llegó a su ciclo perfecto. Yo ya estaba en este caminar. Y un día me fui a hacer una ceremonia justo de cacao a un lugar cerquita aquí de Querétaro, en México, en la Peña Bernal, que es un monolito que tiene muchísima energía. Yo lo veo como un banco de información. Y ahí me pasó que estaba en una ceremonia y de repente empecé a ver muchísima geometría en el cielo, mis manos empezaron a mover muchísimo, como mudras, como bailes. Yo sentí como un éxtasis espiritual hermoso y dije, wow, qué regalo. Mejor que regresé a mi casa diciendo, qué regalo acabo de vivir en esa ceremonia. Sí me decían, estás en servicio, me decían, estás en servicio, me decían, sí goza, pero estás en servicio. Eh, yo, y nada más me decían, son códigos de luz y de amor a la tierra. Y yo, ok, pensé que había sido la ceremonia nada más y que la peña, el momento, la. Y ya regresé a mi casa pensando que qué regalo me había dado el universo. Y después ya un día normal en mi casa, con un café y un pan con miel, me acuerdo perfecto, otra vez mi cuerpo se activó súper fuerte. Empecé a hacer manos hacia adelante a toda velocidad, manos hacia atrás a toda velocidad, arco, unos movimientos muy, muy fuertes, pero que yo no controlaba. O sea, mi cuerpo se empezó a mover de esa forma. Y después de que no me acuerdo cuánto duró, 5 10, no tengo idea cuánto duró, este, pues me senté cuando ya acabó de moverse el cuerpo así y les dije, por favor díganme qué es esto. Y me volvieron a decir, son códigos de luz y de amor a la tierra. Estás custodiada, estás cuidada. Y me decían, sé coherente. Y wow, de ahí empezó una búsqueda nueva, ¿no? Decir, ¿a quién le ha pasado esto? O sea, alguien que me diga qué es esto. Y, y pues empezaron a pasar gente que tal vez no entendía aquello, gente que yo creí que iba a darme alguna lucecita verde y que decían, estás loca. Y otras personas que se empezaron a cruzar en mi camino en esta búsqueda. Y, y en esta búsqueda pues fui encontrando gente, entendiendo que era el cuerpo de luz, que es tu cuerpo multidimensional. De pronto iba en el súper y mis manos se iban a las personas, como a querer sanar. Entonces tenía que un poquito controlarlas, porque al principio estaban muy activas, pero de que tú no le dices muévete, la mano empezaba a moverse y a hacer cositas. Y, y luego pues pues en un largo entender qué era lo que estaba pasando, empecé a poner esto que pasaba al servicio de las personas, porque entendía que había seres conmigo, los empecé a sentir, que
que se iban a los cuerpos a querer sanarlos. Entonces, pues más o menos así, palabras más, palabras menos, Ajá. fue como empecé a poner el servicio, pues ser el canal de estos seres de luz, ¿no? Había pleiadianos, había arturianos, andromedanos, o sea, ángeles, de pronto me aparecían también los muertos de las personas a traer mensajes, y fue como comenzó todo este, de hoy por hoy hago, les llamo sanaciones de luz, y son lo que se han ido modificando también, y ahorita ya hago grupales, individuales, en línea, presenciales, y pues todo este tema hermoso. Ujú. Cuando hablamos de sanación, ¿se puede interpretar sanación de algún problema físico, algún problema espiritual o un problema emocional o incluso hay más fuerte, algún problema de cierta entidad que te ataca, digamos, por llamarlo brujería? Sí, de todos esos. Mira, acuérdate que todas las emociones tienen que ver, ¿no? Todas las enfermedades tienen que ver con una emoción, ¿no? Ujú, Entonces, y a veces también tienen que ver con ciertos, como ciertas lealtades con tu linaje, o a veces tienen que ver con un karma de una vida pasada, o a veces tienen que ver con, sí, con el recorrer de tu alma y en tu alma en este avatar que es tu cuerpo. Y, por ejemplo, hace no tanto me tocó una persona que tenía una enfermedad que se llama trimetilanina, algo así, algo como un trimetil. Yo nunca la había escuchado, no sabía que existía. Y no procesan esta sustancia su cuerpo, entonces se llama la enfermedad del olor a pescado, imagínate. oh, Es fuertísimo, se me hace fuertísimo porque no te duele nada, pero hueles, hueles muy mal. O sea, imagínate al olor a pescado, así, ujú, ¿no? Podrido. Entonces, tu aliento, tu sudor, todo tú hueles a eso. Entonces, imagínate en la tierra, en esta vida, eres él o la apestada, tal cual, ujú, ¿no? Entonces, el otro día vino en línea una sanación con este padecimiento y pude ver cómo en una vida pasada esta persona estaba escondida como con más cuerpos muertos y ella está como se asomaba así como que como una planta como subsuelo y se asomaba así y veía personas pasar, pero ella no sé si pensaron que estaba muerta esta persona y ahí se quedó o ella acabó ahí por algo, pero imagínate el olor de estar con puros cuerpos muertos. ujú, Pero ella había una parte que se sentía más segura estando ahí con los muertos y toda la putrefacción que salir porque si salía la mataban. Eso pude ver en una vida pasada. No sé la época, no sé nada, simplemente me mostraron eso y entendí cómo en esta vida se volvió a accionar esa memoria para preferir oler a muerto, pero estar a salvo. Está muy loco. Fue así de wow. Entonces ahí lo que tienes que hacer es como ir a esa otra vida de una u otra forma a sanar, a sanar a esa persona y hacerle entender a este cuerpo, a este avatar, a este caminar, ¿no? De tu andar, que estás a salvo, que no tienes que volver a repetir eso y estar a salvo. Es, eso estuvo muy, o sea, a lo que voy es que como esta enfermedad se produjo por una memoria de una vida pasada. ujú. ¿Y Estuve cómo aprendiendo, evolucionó? pues un poquito simplemente al darte cuenta ya es como un paso, ¿no? Como, ¿Mm? ok, es como, ok, como al concientizar que viene de ahí y Mm. es un paso, es Hacer consciente lo inconsciente. Ujú. Y bueno, un poco de todo, ¿no? De mucho amor propio, de saber, ¿no? De hacer ejercicios, de estoy a salvo, estoy segura, este lugar segura, y pues un poquito ahí por todos lados. Comentas el tema de vidas pasadas. ¿Cómo? No sé cómo estoy tratando de hilvanar la pregunta. Es un tema que hemos tocado muchas veces en el programa con otras personas y muchas veces decimos no, no es una cuestión de que me parece que o no queremos reconocer que hemos estado. Yo en lo personal siempre digo que hay lugares en el mundo que me conectan
El más fuerte que me pasó es en la ciudad de Granada, España, y en España en general, ¿viste? Y lo mismo pasa con personas. Dicen, alguna vez me comentó alguien, y te quiero preguntar qué pensás de esto, que en el mundo somos como una tribu que vamos todos de vida en vida, como con un mismo objetivo. Muchas veces nos vamos cruzando el tiempo que corresponde o estamos distribuidos en diferentes partes, pero el objetivo de ese grupo de personas es el mismo. Eh, ¿Has escuchado algo de esto? O sea, que te vuelves a topar con las mismas personas vida tras vida, con el mismo círculo familiar. Sí, sí, y no necesariamente en tu ciclo familiar, sino en diferentes lugares para hacer ciertos trabajos que están pendientes o acuerdos que se realizaron. Sí, sin duda. O no te ha pasado que de pronto conoces a alguien y dices, ah, bueno, pues a ti te pasó, no, nos pasó, que dices, Ujú, yo te conozco de otro lugar y tal vez no es de esta vida, tal vez es de otra línea del tiempo. ujú, Entonces, pasa, ¿no? Pasa. Sí, se supone que generalmente repites, ¿no? Como con los mismos más o menos. Y sí hay cosas que vienes a saldar con otras familias, que pasaron guerras entre dos familias y en esta familia vuelves a encontrarte a alguien y otra vez estas familias se repiten como las cosas que no son sanadas se vuelven a repetir para que las liberes, pero sí vuelves a repetir y de pronto encuentras a personas en la vida, en algún momento de tu vida, que resuena que las conocías perfecto de otra. Amigas, de todo tipo, ¿no? Relaciones de pareja, que dices, no puede ser, o sea, la acabo de conocer y siento que es de mis mejores amigas y la acabas de conocer hace 3 meses, pero sientes una ujú. apertura, una confianza, como si fuera tu amiga de hace 30 años. Sí, en estos encuentros quiero aclarar por ahí, porque muchas veces romantizamos, ¿no? Es como que uno romantiza los momentos. Y yo digo que estos encuentros muchas veces, a veces pueden ser cortos, pero te ayudan a despertar. Es como ese chispazo de Dios, yo lo llamo, ese que encontrás pum, y hay un chispazo y te recuerda una parte de la luz de tu alma que tal vez estaba apagada. ¿Me explico? Y esa gente con la que vas cruzando, que tal vez la ves como conocida, y viene de otros tiempos, eh, tal vez esos 5 minutos que te cruzas sirve para eso, como un propósito de vida. Sí, sin duda, o a veces a mostrarte cosas fuertes, ¿no? O sea, a Ujú, veces a mostrarte, a veces no se presentan de forma luminosa, a veces se presentan de una forma que dices, wow, ¿qué tengo que aprender con esta persona? ¿Qué es esto? ¿No? Y ujú, aparentemente es algo súper negativo y después a la larga generalmente te das cuenta que hubo también un aprendizaje con esa persona. Entonces ujú. sí, creo que hay de todo tipo. Pero mira, yo también creo que quién sabe, y a quién ya se fue, regresó, sintió, vio, quién sabe qué, no sabemos nada, ¿estás de acuerdo? O sea, al menos que Sí, digas, sí. o sea, yo sí pude ver el punto de la persona y muchas cosas, ¿no? Las veo, pero no te puedo firmar absolutamente nada, ni yo tengo la razón, o sea, siempre digo a las personas lo que a ti te resuene, lo que a ti te haga Ujú, sentir bien, lo que a ti no tengas gurús, no tengas nada, tú eres tu gran maestro, tú eres tu... Está padre los maestros que vas encontrando en el camino, los libros, está padre los aprendizajes, pero no casarse nunca con uno, porque mira, los humanos, todos somos humanos, y todos ujú, tenemos en esta humanidad pues nuestra luz y nuestra oscuridad. Entonces, quien ujú. empieza a adorar a otro humano en esta tierra me parece peligrosísimo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y hay una necesidad de la gente de querer como adorar y fanatizarse con alguien. Y de esos Ujú, alguien, yo en este camino pues he tenido oportunidad de estar muy cerca de estos grandes gurús que tal vez que tienen mucho conocimiento, pero que su parte humana, agárrate, porque así como tienen un montón de luz, su oscuridad es proporcional. No necesariamente, pero que dices, wow, wow, ¿qué es esto? Prefiero a una persona que no sepa tanto y no tenga tanta información, pero que su demonio no sea tan demonio. No sé, o sea, hablo porque me acaba de No, que pasar. está clarísimo, es que somos seres humanos, o sea, cuando te cruzas acá, te cruzas con un ser humano muchas veces que en nuestra condición cometemos errores, tenemos, como decís vos, luz y oscuridad. Ajá. Entonces, lo que sucede, ayer hablaba con una persona, o antes de ayer hablaba por el tema este de la fe, ¿no? Y decir, y le contaba algo que te comparto hace mucho.
conocí un sacerdote. Creo que es muy importante muchas veces tener guías, no guías, directores espirituales, alguien con quien poder hablar de espiritualidad sin tapujos. Y hablaba mucho con un padre, Marcelo, que ya hace muchos años de esto, ¿no? Y, y hablaba él de que cuando, en el caso de la religión católica, cuando vas a misa, cuando vamos a misa, decir, es que es un hombre el que está hablando, escuché el mensaje que te da. Pero hizo una separación, no recuerdo cómo me lo dijo, pero que también se puede equivocar ese hombre. Vos vas a saber qué tomar de lo que está diciendo y qué no tomar, pero es muy importante tener esa apertura espiritual de saber escuchar. Yo le sumo a todo esto que eso ponemos el ejemplo en una misa en el catolicismo o en una ceremonia en cualquier otro tipo de religión, pero creo que los mensajes llegan de personas por ahí muy desconocidas o gente que te cruzas en un lado y te estás preguntando algo y viene y te lo contesta. El tema es que tenemos que aprender a estar atentos en ese punto, con la espiritualidad. La forma que tiene Dios de comunicarse es por medio de la gente De e la gente, de incluso los animales, de los todo esto, ¿no? árboles, Y de vos sabés que todo. si cierro algo con, vivimos una situación un poco fuerte de un duelo hace poco y digo, yo agradezco a mi hijo, ¿no? Que siempre decimos que son maestros, pero en un momento de tristeza le digo, es que esto, y le digo, Dios se comunica por nosotros por medio de las personas, es la manera que por ahí tenemos de entendernos por algo que haya pasado. Y me dijo, no, papá, Dios se comunica de la forma que vamos a entender. Me mato. Que puede ser un animal, puede ser una situación, puede ser el clima, puede ser como nosotros sintamos ese simbolismo. Entonces creo que tenemos que estar abiertos a eso. Sí, a las Eh, sincronicidades, ¿no? ujú. Mencionabas la Peña de Bernal y tengo por acá un regalito que me hiciste. Uy, lo tengo acá de este lado. Ajá, un cráneo de cuarzo. Los cráneos. Contanos un poquito, por favor, de cómo es esto de los cráneos y tiene, a quienes no conocen, yo no había escuchado nunca, ¿no? Pero cómo es esa conexión que se realiza. Los cráneos, algunos se supone que fueron dejados por seres de, de otras dimensiones en la humanidad para que perdurara cierto conocimiento de nuestra evolución y no se perdiera. Ujú. Entonces, no es que todos los cráneos de cristal traigan la información. Hay algunos que, pues, que son hechos por humanos de hace muchos años y se encuentran enterrados y los van encontrando. Pero Son hay de otros, cristal, son cráneos de cristal, ¿verdad? hay de labradorita, hay de cuarzo, hay de amatista, Que se encontraron en diferentes lugares. se han encontrado en diferentes lugares. Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar con diferentes cráneos, con algunos no siento nada, sinceramente, con algunos canalizo más, con algunos siento paz, con algunos, y depende de la persona, eh, lo que, como su nivel de conciencia, para lo que la información que se le aperture. Entonces, ahorita están como muy, como que mucha gente, los cráneos. Yo estaba de gira con los cráneos, con Carlos y los cráneos, pues estuvimos en Ciudad de México, en Peña, en Guadalajara y demás. Y, y lo que se dice más bien es que no es tan importante el cráneo, sino el mensaje que a ti te llegue, ¿no? El mensaje que a ti te llegue. Y te digo, la gente a veces va con mucha expectativa porque piensa que los va a agarrar y le va a bajar la biblioteca universal. Y no necesariamente, no depende tu momento, tu apertura, el silencio que traigas, el cráneo mismo. Entonces, es como un USB de la humanidad y vas abriendo diferentes capitas. Yo tuve uno en mi casa que hasta dormía con él unos días para ver qué información y de repente sentía en la noche como el cuerpo. Entonces, es algo muy wow, ¿no? Wow que nos hayan Pero dejado. el trabajo que se realiza, eso me imagino que es que tiene algo tangible, tocarlo y trabajar como una meditación con intención para ver qué sentimos, qué recibimos. Sí, Esa, o sea, esa información se recibe quien lo ha experimentado como en el momento o puede ser un trabajo que queda en nosotros y empezamos a percibir más información en el transcurso de los días. yo creo que de las dos cosas.
Puede ser Ujú. en el momento o puede ser que empiece a bajar esa informacióncita de una y otra forma y el cráneo haya traído esta información. Acuérdate que el cuarzo, ¿no? Tu celular tiene cuarzo, nosotros tenemos cuarzo, tenemos, o sea, el cuarzo guarda muchísima información, ¿no? En una micra creo que se guarda no sé cuánta información. En todos los celulares, los chips, hay cuarzo. Entonces, por eso es el cuarzo el que guarda toda esta información que dejaron estos hermanos galácticos para nuestra propia evolución y que no se perdiera. Cuando mencionas hermanos galácticos, es un tema que siempre apasiona esto, ¿no? Y en algún momento, bueno, soy de Córdoba, estuve en Capilla del Monte, tengo amigos en Capilla del Monte, y se habla ahí en un lugar que se llama Los Terrones, un lugar muy bonito, de mucha conexión toda esa zona, de la ciudad de los Erks, que son seres intraterrenos, que se dice. Y recuerdo que cuando fui a hacer como un hiking ahí por los terrones, vas entrando y de aquella época trato de tener, bueno, ahora hacía mucho no tenía un helecho, hay muchas plantas de helecho antes de entrar, ¿no? Y un agua de un río que corre muy tenue y sentí mucho olor a flores, no había flores en el lugar. Y me dijeron, le dije, che, ¿se siente olor a flores? No hay. Y dice, te están dando permiso los de la ciudad de las Derks que entres al lugar. Eso no hablaba de mística, no hablaba de energía, nada en ese momento. ¿Qué hay de seres intraterrenos y seres que comparten la vida con nosotros aquí en este plano? Bueno, yo sí he visto como en Peña Bernal y cuando estoy a veces en sanación, como si puedo como bajar y veo estos seres que también nos están acompañando en intraterreno y ahí están, ¿no? Ellos en alguna época se metieron y hay otro mundo allá. Acuérdate que esta tierra, ¿no? Hay otro mundo también ahí abajo, así como hay otros planetas, como hay millones y millones de galaxias de vida y de seres por todas partes. Eh, pues yo creo que sí nos acompaña, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, si vienes de la religión católica, crees en los ángeles que están aquí, te acompañan. Ujú, Pero pues los seres también, los ángeles también hay seres, pues pleyadianos, arturianos, andromedanos, hay de los elementales, ¿no? Los seres que habitan en los bosques, en la naturaleza, que también hay como seres, ¿no? Que están ahí. Entonces, pues sí, yo creo que hay de todo, hay también seres oscuros, ¿no? Hay seres, hay arcontes, hay reptilianos, hay todo un zoológico, pues es que ni modo que pensáramos que somos los únicos en estos millones de galaxias, ¿no? Somos ujú, una así de los millones de seres. Y yo creo que sí hay unos que están aquí acompañándonos para la evolución de la Tierra, a veces nos ayudan a sanar, como los ángeles, ¿no? Que te ayudan, ujú. a veces de un accidente te salvan de una u otra forma. Pues aquí también están estos seres luminosos, intra y afuera. Entonces convivimos con ellos todo el tiempo. Hay personas pues, que los podemos ver, hay otras personas que los pueden escuchar, hay otras personas que les dictan, hay otras personas que pues no creen nada de esto y está bien, ¿no? Hay personas que de no creer nada, 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 de pronto se les aparecen y ya no les da de otra, dicen, wow, ¿qué es esto? Y hay otras Ujú. personas que tal vez están en la búsqueda. Un día fui con un equipo que eran como de esta onda de Jaime Maussan y de buscar este, pues naves y demás, y dije, qué chistoso, esta banda de personas van a donde les diga que si llegó la nave, que están en búsquedas de extraterrestres todo el tiempo, es como su pasión, como su hobby. Pero no ellos quieren como la evidencia física, la patita, la manita del extraterrestre. Y digo, qué chistoso, ellos no los ven en lo etérico, por decirte, ellos quieren la comprobación física de su existencia. Y pues estaba Mm. con ellos y pues obviamente no les decía, bueno, pero no los ven, pero porque yo decía, no, pero esa es su búsqueda, encontrar que vieron este pedacito, pero no van, pero están, o sea, no es ni mejor ni peor, simplemente es súper distinta la búsqueda y la relación con ellos, que por ejemplo la relación que tengo yo u otras personas con ellos. Ujú. ¿Cuál es el caso de sanación que has tenido que te ha dado más satisfacción? O sea, Mm, más satisfacción, pero no desde el ego de que, sino te dio ese sentimiento de alegría de haber podido ayudar a alguien, que salga de alguna situación o de sea cual sea.
Yo creo que hay un montón. Pero sí tengo ahorita me vino a la mente el primero de que una mujer que hoy por hoy ya se hizo mi amiga, que vino primero ella, luego trajo al esposo, luego trajo a los hijos, luego trajo a la hermana 1, a la hermana 2, al esposo de la hermana 1, o sea, ya vino a los vecinos, ya vinieron todos. Siempre les digo de broma que no más falta que me traigan al perro. Pero pues fueron víctimas de una secta muy oscura desde niñas, y ver la evolución de toda esta familia, de sanar toda esta familia, para mí eso fue súper, pues ha sido súper bonito, porque no fue de una vez, fue de un proceso pues de tal vez 6 meses, si no es que más, que hemos estado sanando, limpiando. Como es la primera vez que llegaban totalmente rotas o rotos, literal, ¿no? En el piso, y verlos cómo van mejorando, cómo se van empoderando, cómo van sanando, cómo van depurando y limpiando. Yo creo que eso es súper gratificante y súper bonito que seas parte de este acompañarlos y verlos, ¿no? Cómo van resurgiendo de las cenizas literalmente a la plenitud y al amor. Ese es el primero que me... Ujú. Cuando sos víctima de ese tipo de trabajos, lo comentás sectas, pero he tenido programas tratando de eso con sacerdotes exorcistas. Ajá, Y, y hablamos de cuando se trabaja bajo una influencia, llamémoslo de energías negativas, te empieza a pegar por diferentes lugares y los síntomas son muchos, ¿no? O sea, desde la cuestión económica, desde la salud, desde la armonía en la casa y todo eso. ajá. No, te pegan muchísimo, claro. Ujú, O sea, no, pues, mira, yo creo que tu mejor protección es tu vibración. Entonces, si tú estás arriba, está difícil que algo te pegue, aunque hay cosas muy rudas. Pero si ujú, tú estás arriba, no hay forma que te pegue, porque tú estás acá, entonces te avientan todo esto por acá y tú estás acá. Pero pues no, lo que pasa es que no siempre estás arriba. Hay veces sí, que sí, bajas sí. la guardia, a veces que te pones triste, a veces que te enojas y ahí es cuando ¡pum! Es como tu Ujú, sistema inmunológico, ¿no? Pero tu sí, sistema de sí. energía. Entonces, yo creo que tu mejor protección es estar arriba, ¿no? Aunque no siempre puedes estar arriba, pero intentarlo. Pero pues sí, hay gente que te puede ayudar, ¿no? Que te podemos ayudar cuando realmente dices, ya no sé por dónde, y pues que tal vez podemos ver esto, dónde está la cosa, y pues hay miles de personas que te pueden ayudar con diferentes, pues no sé, medicinas, técnicas, Ujú, protecciones, aunque yo creo que siempre el trabajo más importante es uno mismo, mm, porque puedes ir con el monje, con el curandero, con la ayahuasca, con millones de cosas, pero el que tiene el poder y la soberanía solamente eres tú. ujú. Blanca, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales y dónde pueden ver tu trabajo? Estoy en Blanca Ávila, en Instagram. Yo es lo que Ujú, más utilizo. Y por ahí sacan cita para hacer, ¿no? Sanaciones online, o bueno, los que están en México presenciales. eh, ¿No? Tengo gente de Argentina, mucho latino que está repartido por todo el mundo. Y yo creo que ujú. por ahí sería lo más. Digo, hay un Facebook, pero la verdad casi no contesto en el Facebook. Instagram hoy por hoy es como mi plataforma más grande. Ok, Blanca Ávila. Sí, Ok, Blanca Ávila. te agradezco tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Creo que en octubre por ahí nos vemos aquí por Tijuana, por la zona de Tan San Diego, Tijuana. Y si no, bueno, quedamos a un WhatsApp de distancia. No, y si no vienes a Querétaro también, Pendiente, no conozco Querétaro, me encantaría. ya te toca. Dale, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias por tu Gracias, tiempo. gracias a todos, gracias a ti, precioso, por invitarme y espero verte muy pronto. Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco. Ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto Y tenga poca palabra. Me dijes aplicado y me aprendí toda la teoría. Quisiera no fallarte, Te lo juro por mi vida. menuda tontería, mi vida que no es mía. La vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si me caigo. Me sacudo y me levanto, pero hay días, créeme, que cuesta contener el llanto. Quisiera ser tu hombro, Tu escudo, tu alegría. y no ser el empuje de la lanza que te pincha. Y aunque a veces no conozca el que era antes, Intento no olvidar lo importante. ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste cuanto más falta me hacía.
y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta, y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Quisiera ser la nota más alta que llegas cuando cantas matando el lamento, lamer tus heridas y secar tu tormento para que al final te rías y no solo hacia adentro. Quisiera...